Muy buenas a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por acá. Hoy es el último episodio de esta serie de podcasts, Un nuevo rostro para la iglesia del siglo XXI. Soy Horacio Alcaraz y si venís siguiendo esta serie, sabés que en cada episodio estuvimos explorando los planos originales de la iglesia, esos que nos dejaron Jesús y los apóstoles. Arrancamos en el primer episodio hablando de que cada uno tiene algo para compartir en las reuniones, o sea, esa idea de que todos participamos es un mandato bíblico. En las reuniones, ¿sí?, todos debemos participar, se nos ordena participar, no es opción, es un mandamiento. Después nos metimos en el tema de la cena del Señor como una cena real, una comida completa que genera comunión, cómo se practicó desde el principio, cómo Jesús la instituyó con sus apóstoles y la iglesia practicó durante los primeros 300 años de su vida. Luego vimos el liderazgo de servicio que Jesús modeló, un liderazgo que busca el consenso y no la autoridad que domina. Un liderazgo que se ejemplifica y que evita caer en la trampa de la pastorcracia o el autoritarismo que hoy son tan comunes lamentablemente en la iglesia evangélica hispanoamericana. Y en el episodio anterior hablamos sobre las pequeñas congregaciones y su gran impacto, o sea, pusimos en discusión el asunto del tamaño de la congregación, si es que las iglesias grandes, que son tan deseadas por la mayoría, pueden cumplir con el mandato apostólico mejor que las pequeñas, y descubrimos que no, que pequeñas congregaciones producen un gran impacto, basándonos obviamente en el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia primitiva. Hoy, para cerrar con la frutilla del postre, vamos a encarar la pregunta más importante de todas. Sí, la más importante. Este es el episodio que más me gusta de todos y tendría que hacer una serie solo con el tema de este episodio. La pregunta más importante de todas es esta: ¿por qué razón, motivo o circunstancia debería importarnos hacer la iglesia a la manera del Nuevo Testamento? ¿Acaso no podemos simplemente hacer la iglesia, hacer la nuestra con la iglesia, la que nos parezca más copada, o la que sirva para atraer a la gente, la que sea más útil, eficaz en este sentido? ¿No podemos hacer la iglesia de acuerdo a lo que nos parece que va a ser la mejor manera de poder alcanzar a cumplir la gran comisión? Bueno, la respuesta, como vamos a ver, es re importante. Por eso el título del episodio de hoy, El camino de los apóstoles. ¿Por qué deberíamos ser fieles a la tradición bíblica? Y quiero dar crédito para este último episodio a el Ministerio de la Nueva Reforma del Nuevo Testamento, ntrf.org, y a Jeff Reed, el líder principal, director de Bill Internacional. Ahora empecemos. Mira, en el fondo de todo este asunto, los pastores tenemos dos opciones. O hacemos la iglesia a la manera en que la hicieron los apóstoles, o la hacemos a la nuestra, a la manera convencional, a la manera como la hemos conocido, a la manera evangélica. La mayoría, por alguna razón, nos hemos sentido libres de hacerla a nuestra manera. Y no digo no solo nosotros, sino los líderes que hemos tenido, nuestros líderes denominacionales, nuestros concilios, nuestros presbiterios, nuestras juntas nacionales. Bueno, la iglesia y sus autoridades y su liderazgo y sus jerarquías, nos hemos sentido libres
de hacer la iglesia a nuestra manera. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que hicieron los apóstoles, esto está en el fondo de la cuestión, fue algo cultural, que no es algo normativo para nosotros. ¿Se entiende el punto? Que lo que vemos en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los apóstoles, particularmente Pablo, de la forma en que ellos eran y hacían iglesia, se corresponde a una cuestión de la cultura judía al principio y gentil luego del siglo I. Y ellos lo único que hicieron fue practicar su cultura. El argumento cultural. Hay otro argumento que apela a la cuestión de la niñez de la iglesia, que la iglesia primitiva, por 300 años, fue e hizo iglesia como lo hicieron porque todavía no tenían completa la revelación. Todavía les faltaba el Nuevo Testamento. Esa era la época de la niñez o de la inmadurez de la iglesia. Jesús evidentemente no les reveló lo que tenían que hacer como se los había prometido en el Evangelio de Juan, cuando les dijo que el Espíritu Santo, después de su muerte, resurrección y ascensión, le iba a estar con ellos y les iba a revelar todo lo que ellos tenían que hacer. Le iba a enseñar todas las cosas, que había muchas cosas que ahora en ese momento que estaba Jesús con ellos no la podían sobrellevar, pero que el Espíritu Santo se las iba a enseñar, se las iba a revelar. Ahora, la realidad es que en Juan tenemos la promesa y Hechos es el cumplimiento de la promesa. Sí, Jesús les indicó a ellos cómo debía funcionar la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vimos lo que ellos hicieron. ¿Ok? O sea, ¿cómo sabemos que los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos después de su resurrección, cómo sabemos que Jesús no les indicó a ellos salir a comprar un terreno después de Pentecostés y comenzar a edificar un templo en Jerusalén y un templo en cada ciudad? ¿Cómo sabemos que Jesús no se lo indicó? Porque no fue lo que hicieron. Hicieron otra cosa. Y eso que hicieron, esa otra cosa que hicieron, Hechos 2:42 en adelante, eso que hicieron y que vemos en todo el libro de los Hechos, fue indicación de Jesús por medio del Espíritu Santo. Jesús les fue enseñando a ellos cómo ser y hacer iglesia. Ahora, la premisa que quiero que nos quede grabada a fuego es esta. Jesús equipó a la iglesia primitiva, que no era niña, que no era inmadura y que no estaba atrapada en una cuestión cultural, sino que la equipó con estrategias divinas para llevar a cabo todo lo que Él mandó. O sea, la clase de misión y la clase de vida que Jesús ordenó a la iglesia debía llevarse a cabo de una determinada manera, con un determinado patrón, modelo o método, si te gusta llamarlo de esa manera, con una determinada estrategia. Y esa estrategia y esos métodos los apóstoles no lo inventaron, no lo copiaron de su cultura, y no fue una cuestión de que porque no tenían Nuevo Testamento hicieron las cosas como las hicieron. No. Jesús los equipó para que ellos hicieran las cosas como las hicieron. Todo lo que vemos en Hechos de los Apóstoles responde a una estrategia de Jesús dirigida por el Espíritu Santo, instrumentada por los apóstoles, de cómo el Señor Jesús quería que la iglesia sea y que la iglesia funcionara. Los apóstoles de Jesús nos modelaron por el Espíritu Santo la forma en que teníamos que plantar y establecer iglesias. Entonces, adoptar esos caminos apostólicos permiten que el Espíritu trabaje el amor, la unidad, la comunidad y el compromiso en el cuerpo de creyentes. Cosas que hoy, con nuestros métodos, nos son casi imposibles trabajar. El amor, la unidad, la comunión, la comunidad y el compromiso en la iglesia actual son puntos de batalla y de lucha espiritual y de objetivos de nunca lograr.
Sin embargo, el Espíritu Santo pudo trabajar estas cualidades y estas virtudes en la vida de la iglesia primitiva, no porque ellos eran mejores que nosotros, no porque ellos eran más espirituales que nosotros, sino porque ellos estaban funcionando de acuerdo a las indicaciones que los apóstoles les dieron a las iglesias, ellos siendo guiados e inspirados por el Espíritu de Cristo que les estaba enseñando cómo ser y hacer iglesia. Hace un par de semanas estaba pensando en esto, que en definitiva no tenemos, ni siquiera en los evangelios tenemos, una orden explícita de conquistar. Sí, dice, id y haced discípulos a las naciones, a todas las naciones, pero no hay términos como conquistar, invadir, ganar una ciudad, una nación, un alma para Cristo. No hay ese tipo de terminología que es muy común en nuestro contexto evangélico, no solamente hoy, desde hace muchas décadas, ¿no? Ha habido grandes movimientos dentro del movimiento evangélico como evangelismo a fondo, o evangelismo mundial, o cruzada a cada hogar, o cruzada a las naciones, o cruzada de fuego, o conquista de ciudades. Bueno, los títulos de los intentos de cumplir la misión, pensándolo de esta manera, la iglesia tiene que lanzarse hacia afuera, como si la iglesia no viviera afuera. En fin, no me quiero ir de tema, pero quería decir esto. Lo que vemos en Hechos los Apóstoles y lo que se ve a través de las cartas de los apóstoles, que mientras la iglesia funcionaba como los apóstoles les enseñaron a funcionar, no hubo intentos de conquista con el Evangelio, pero hubo una conquista. No hubo intentos de ganar ciudades, pero se ganaron ciudades. No hubo intentos, planes, campañas, cruzadas, planificación detrás para poder conquistar una nación para Cristo, pero naciones fueron conquistadas para Cristo. Y uno llega a esta conclusión leyendo el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, que mientras la iglesia cumplía su función de acuerdo al ordenado a los apóstoles, los cuales recibieron esta estrategia de Jesús por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hacía la obra que se supone el Espíritu Santo tiene que hacer: convencer a los corazones, derramar la gracia de Dios en los corazones y convencer de pecado al mundo entero, cosa que es lo que vemos en el libro de los Hechos. Por eso las tradiciones de las iglesias apostólicas, y me refiero a las iglesias de Galacia, a las iglesias en Roma, las iglesias en Corinto, las de Tesalónica, las iglesias del Nuevo Testamento son iglesias apostólicas porque fueron establecidas sobre el fundamento de la doctrina, la enseñanza de los apóstoles y profetas de ese momento. No son simplemente algo para leer como un libro de historia. Las tradiciones de las iglesias apostólicas o las tradiciones apostólicas son normativas, no son optativas. ¿Viste el axioma de diseño que dice la forma sigue a la función? Significa que la forma de algo está directamente ligada a su propósito. Si yo te digo la palabra martillo, en tu mente la imagen que te viene es un mango de madera o de metal y una cabeza de hierro para funcionar como tiene que funcionar. No estás pensando en un aro de goma. ¿Por qué? Porque la forma sigue a la función. El martillo existe para cumplir una función. No puede tener entonces cualquier forma, porque si el martillo tiene cualquier forma, no puede cumplir con la función. Si queremos que nuestra iglesia pueda practicar la vida en Cristo y funcione como la iglesia de los primeros 300 años, es lógico que la forma de la iglesia también se tiene que parecer a esa iglesia. No podemos rechazar
las instrucciones de los apóstoles y pretender que vamos a tener los mismos resultados que ellos. Es como si nosotros abriéramos una franquicia de McDonald's y decidiéramos, en lugar de vender hamburguesas, vender sushi o choripán en Argentina. No podés, porque no estás siguiendo el modelo para el cual está diseñado McDonald's para que logre el éxito. Hay un patrón ahí, hay un modelo ahí, y es para seguirlo. Lo mismo ocurre con la iglesia. Hay un patrón ahí, un modelo ahí. ¿A dónde hay? En el Nuevo Testamento. Y está ahí para seguirlo si queremos tener los mismos resultados que ellos tuvieron. Jeff Reed de Bill Internacional lo dice de una manera súper clara. El modelo proporcionado por los apóstoles es el más práctico de todos para el éxito del ministerio. No se trata de andar a ciegas, se trata de caminar por un camino que ya fue probado por Dios, y ese diseño divino es la única garantía de que nuestra iglesia será lo que Dios quiere que sea. Otro camino, otra forma, otra manera, no tenemos ninguna garantía. Quiero repetir lo que dice Jeff Reed. Aguántenme, es el último episodio y no los fastidio más. Pero escuchen esto, él dice, el modelo proporcionado por los apóstoles es el más práctico de todos para el éxito en el ministerio. No se trata de andar a ciegas en el ministerio. De qué plan sigo, qué método aplico, el G12, una vida con propósito, invasión del amor de Dios o el método, lo que sea. Se trata de caminar por un camino que ya fue probado por Dios. O sea, Dios ya nos dio pruebas de que la manera en que Él lo hizo en hechos es la que funciona. Y es la que Él quiere que sea. Y ese diseño divino es la única garantía de que nuestra iglesia será lo que Dios quiere que sea. No digo que vas a ser famoso, no digo que vas a ser pastor de multitudes, no digo que vas a ser un apóstol a todas las naciones, pero la iglesia, tu congregación va a ser lo que Dios quiere que sea. Y con eso uno tiene que estar ya satisfecho, tiene que estar hecho, porque se supone que eso es lo que perseguimos con nuestros ministerios, ser esa iglesia que Dios quiere que seamos. Quizás alguno que me esté escuchando se esté haciendo la pregunta, ¿cuál es el mandato bíblico que se supone entonces tenemos que obedecer? Y ese mandato bíblico que se supone que tenemos que obedecer es el mandato de aferrarse a la tradición de los apóstoles. Ahora, hablemos de lo que la Biblia dice con respecto a tradición. Porque para muchos la palabra tradición es mala palabra. Yo mismo, en alguna época, en mi ministerio, la he maltratado mucho a esta palabra. Y a veces ese maltrato o esa crítica hacia la tradición tenía y tiene todavía sus razones, puesto que Jesús criticó un montón de las tradiciones de los fariseos, ¿no? En Mateo 15, por ejemplo, les dijo que por sus tradiciones habían invalidado la palabra de Dios. Pero ojo acá, hay una diferencia clave. Las tradiciones de los fariseos eran costumbres humanas que se ponían por encima de los mandatos de Dios. En cambio, Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, felicitó a los corintios por mantener sus tradiciones, las de Pablo, las tradiciones de Pablo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en contra de las tradiciones o estamos a favor de las tradiciones? Bueno, es según qué tipo de tradiciones. Las tradiciones humanas estamos en contra, como Jesús estuvo en contra, porque las ponen
se ponen por encima de la palabra de Dios. ¿Cuándo se ponen por encima de la palabra de Dios? Pero si nos referimos a las tradiciones apostólicas, bueno, Pablo felicitó a la iglesia de Corinto por seguir la tradición que él les había enseñado. Ahora, ¿qué palabra usa Pablo cuando dice la palabra tradición? Nosotros la leemos tradición en nuestro castellano, en nuestro español. Viene esa palabra de la palabra griega parádosis, en plural. ¿Por qué en plural? Porque no se refería solo a un tema, a una tradición, a una sola cuestión, sino a todas las costumbres y enseñanzas para la práctica de la iglesia que Pablo les había entregado a los corintios. O sea, todo lo que Pablo les entregó a los corintios, que no fue solamente enseñanza, ¿se entiende? Pablo no solamente les predicó el evangelio, no solamente les enseñó los primeros principios de la fe, sino que también les enseñó las maneras y las costumbres de cómo ser y hacer iglesia. No es que ellos se convirtieron al evangelio que Pablo les predicó y cuando Pablo se fue le dijo, bueno, ahora reúnanse y vean cómo hacen la reunión. Y los corintios tuvieron que usar su creatividad y su imaginación para ver cómo inventaban una reunión a la que iban a llamarle el culto, o la reunión de la iglesia, o el servicio del domingo. No, Pablo les enseñó, les predicó el evangelio, les enseñó los primeros principios de la fe, o sea, los discipuló, los adoctrinó en la palabra del evangelio, pero también les entregó, ¿sí?, prácticas de cómo tenían que hacer iglesia, qué hacer en sus reuniones. Y esto se ve claramente en 1 Corintios capítulo 11, 12, 13 y 14, especialmente el capítulo 14 de 1 Corintios, porque vemos ahí cómo debería funcionar una reunión de iglesia. O sea, una reunión cuando la iglesia se reúne en un lugar, cualquiera sea ese lugar. Y a estas indicaciones, instrucciones de Pablo a la iglesia de Corintio son costumbres y enseñanzas que él las llama tradiciones. Costumbres, enseñanzas, prácticas, maneras, doctrinas, para que la iglesia de Corinto las siguiera al pie de la letra. Y lo hicieron. Y Pablo los felicitó por eso. Por otras cosas no los felicitó, ya sabemos la historia. Ahora, no era solamente que los felicitó porque era algo bueno para hacer. Los felicitó porque era un mandato que ellos tenían que obedecer. O sea, la manera en que Pablo les indicó a ellos qué hacer en las reuniones, era un mandato apostólico. ¿Se entiende el punto? En 2 Tesalonicenses 2:15, Pablo es súper claro. Dice, así que, hermanos, manténganse firmes y retengan las tradiciones que se les enseñaron, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, Pablo no solamente les enseñó doctrina de la palabra, no solamente les enseñó el evangelio, también les enseñó tradiciones, costumbres, maneras, formas, prácticas de vivir y seguir a Cristo y de cómo hacer, qué hacer en sus reuniones, cómo hacer iglesia. Ahora, no es una sugerencia. Lo que acabo de leer, manténganse firmes y retengan las tradiciones que les enseñaron a ustedes, quienes, los apóstoles, por palabra o por carta nuestra, es un mandato, es una orden de un apóstol. Y como la tradición oral ya no estaba con nosotros, ya no está con nosotros, a nosotros nos queda, ¿qué nos queda? Su carta. En definitiva, lo que nos queda a nosotros es el Nuevo Testamento. Nosotros lo tenemos ahora por escrito, lo que Pablo le enseñó a ellos verbalmente y a través de sus cartas, de cómo tenían que hacer iglesia, qué tenían que hacer en sus reuniones, cómo debían funcionar como pueblo y familia de Dios. Ahora, ¿por qué esto era un mandato? ¿Por qué esto era una orden? Bueno, la razón es simple y contundente. Porque los apóstoles tenían autoridad. Cuando los apóstoles, estoy hablando, me refiero a los del Nuevo Testamento.
no a los de la nueva ola de este tiempo, que hay más charlatanes y sinvergüenzas que otra cosa. Pero dejemos ese punto ahí. No quiero meterme ahí. No me tiren la lengua. La autoridad de los apóstoles es la misma autoridad de Cristo a través de ellos. Jesús no nos dejó a la deriva, sin un mapa, sin saber cómo hacer, para que después vengan nuestras denominaciones o una denominación europea o norteamericana a decirnos cómo tiene que ser la iglesia y lo que tiene que hacer la iglesia. Jesús no nos dejó a la deriva o sin un mapa para que venga un superapóstol latino que está sufriendo por el evangelio radicado en las playas de Miami y que nos va a decir cómo ser y hacer iglesia. No. El Señor Jesús comisionó a sus apóstoles para que nos mostraran cómo hacer discípulos de manera efectiva. Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron un modelo. La iglesia primitiva no estaba inventando las cosas sobre la marcha, porque era niña, porque era inmadura, porque no tenía el Nuevo Testamento todavía escrito. Estaban siguiendo un patrón, estaban siguiendo un modelo. Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo que ponga en orden lo que faltaba ordenar en Creta. Ahora, ¿qué implica esto de que Tito tenía que poner las cosas en orden en las iglesias de Creta? Que había un orden definido, había un patrón, un modelo definido que las iglesias debían seguir. No es un hagan lo que les parezca mejor o lo que les dé más resultado en la iglesia. No se dejaba a cada iglesia individual encontrar su propia manera de hacer sus reuniones. ¿Se entiende el punto? Y fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:16. Dice, si alguno quiere ser contencioso, bueno, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Bueno. Pablo con esto nos está demostrando que él esperaba que haya uniformidad, no solo en la doctrina, no solo en el evangelio, sino en las prácticas en todas las iglesias. De cómo las iglesias practicaban su vida en Cristo y cómo las iglesias hacían sus reuniones. Nosotros no tenemos esa costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Como diciendo, todos tenemos una misma regla. De hecho, esto lo dice en otro lugar, en otra de sus cartas. O sea que no se trata de un mero capricho de Pablo, sino de un patrón universal que existía en todas las iglesias que los apóstoles plantaron. Y resistir la autoridad de un apóstol, de ese apóstol, ¿sí?, de esos apóstoles, era resistir a la autoridad de Cristo mismo, que era la cabeza de la iglesia, una iglesia que estaba establecida sobre un fundamento de apóstoles y profetas, de las enseñanzas y costumbres que los apóstoles y profetas estaban enseñándole a las iglesias en el primer siglo. Y un último punto que es súper importante, en 1 Corintios 14:36, Pablo les dice a los corintios, medio retándolos, o sea, no exhortándolos en el sentido de darles ánimo, sino reprendiéndolos, les dice, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O solo a ustedes ha llegado? ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes no tienen autoridad para desviarse de las tradiciones que yo les enseñé. Si yo se las di a todas las iglesias, se espera que ustedes también las sigan. ¿O ustedes van a inventar una nueva Biblia, una nueva palabra de Dios? Pablo los reprende cuando les dice esto, que no podían ser tan creativos al punto de hacer lo que querían en sus reuniones y de inventar lo que quisieran inventar en sus reuniones. En fin, los 12 apóstoles tenían una autoridad única, porque fueron elegidos por Jesús para representarlo ante las iglesias. Entonces, si nosotros
rechazamos sus prácticas y sus enseñanzas, porque alguno dirá, no, ¿cómo vamos a rechazar el evangelio que predicaban los apóstoles? Claro, no rechazaremos sus doctrinas, pero sí rechazamos sus prácticas. Ahora, si rechazamos las prácticas de los apóstoles, en el fondo estamos rechazando las enseñanzas de Jesús mismo. Y es por eso que, según Jeff Reed de Biblia Internacional, aferrarnos a la eclesiología del Nuevo Testamento, o sea, a la forma de hacer iglesia del Nuevo Testamento, es lo más lógico y lo que más éxito nos traerá en el ministerio. El modelo proporcionado por los apóstoles es, sin duda, el más práctico de todos. Bueno, para terminar, vamos a meternos en las conclusiones y aplicaciones prácticas para el siglo XXI, el siglo en el que vivimos. Hermanos, pastores, colegas, a lo que importa. ¿Cómo bajamos todo esto a la tierra, a nuestras iglesias hoy? ¿Qué hacemos con este conocimiento? La conclusión obvia es esta. Si queremos que nuestras iglesias sean fuertes, saludables y llenas del Espíritu, necesitamos volver al diseño original. No es difícil entenderlo. Tenemos que soltar las tradiciones humanas y abrazar las tradiciones inspiradas por el Espíritu Santo en los apóstoles de Cristo que fundaron, establecieron la iglesia. Es un cambio de mentalidad, de pasar del hacer las cosas a nuestra manera a hacer las cosas a la manera de Jesús y los apóstoles. Comparto algunas aplicaciones prácticas, puede haber más de las que yo comparta ahora. Comparto estas para que las pensemos juntos. Primera, cuestionar todo lo que hacemos a la luz del Nuevo Testamento. Anímate a examinar cada una de tus costumbres eclesiásticas, tus prácticas eclesiásticas, ¿sí? Y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo tiene su base en la práctica apostólica del Nuevo Testamento? No es ver si algún pastor famoso y exitoso lo está haciendo, entonces yo voy a seguir su ejemplo a ver si me da el mismo resultado. No, esto que estamos haciendo como iglesia, ¿tiene alguna base práctica? Pablo lo práctica en la comparación con el Nuevo Testamento. O sea, Pablo lo hizo, Pablo lo haría, Pedro lo practicó. O sea, no estoy tratando de que vayamos a un punto de legalismo. No, tratemos de ser fieles a lo que está escrito. Esto implica, obviamente, honestidad y valentía para reconocer que muchas de las cosas que hacemos en nuestras iglesias hoy en día no tienen un respaldo bíblico, sino que son producto de tradiciones históricas y de modas eclesiásticas. Así que cuestionar lo que uno hace comparándolo con el Nuevo Testamento. La segunda aplicación práctica, bueno, no te canses, si emprendiste el camino de este cambio de dejar de hacer iglesia convencional de domingo y convertirte en una iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles, no te canses de enseñar y de convencer, persuadir de buena manera. El trabajo de un pastor es enseñar y persuadir a la congregación, no empujar, no imponer una visión. Yo me tuve que tomar el tiempo, varios meses, para enseñar todo lo que el Nuevo Testamento decía con respecto a cómo se hace iglesia. Y empecé con los líderes de la iglesia. Y esto fue un tiempo muy provechoso y necesario para dar el salto y comenzar la transición hacia una iglesia como la que estamos practicando ya hace más de 1 año y medio. Bueno, tomate el tiempo para mostrarles a los líderes de tu congregación y a tu congregación que seguir el modelo bíblico es mejor que seguir el modelo de la costumbre, de la tradición, de la moda, del método o de la denominación. Y acá la paciencia es clave,
Porque como se trata de un cambio profundo de paradigma, hay que ser paciente con las personas. Los hermanos no es que no quieren cambiar, los hermanos quieren entender por qué hay que cambiar. Entonces, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, tenemos que estar listos para dar razón de nuestra esperanza. Y eso incluye la esperanza, no solo del Evangelio, sino la esperanza de que el modelo apostólico de iglesia sigue siendo el mejor para la iglesia. Tercera aplicación, no ser divisivo. Si ya empezaste a dar los primeros pasos en este cambio y la iglesia no se mueve tan rápido como querés, tené paciencia, no te enojes, no seas contencioso, no te pelees con tu congregación, con tus hermanos. Recuerda que son tus hermanos y que hace años te están acompañando, que son una familia y que Dios es soberano. Él se encarga de su iglesia. A veces lleva tiempo sembrar la buena semilla de la enseñanza de la palabra de Dios y eso ya es un montón. Y eso ya los va a edificar a los hermanos y va a edificar toda la iglesia. Y a su tiempo, la semilla de la verdad, tarde o temprano, va a dar su fruto. Cuarta aplicación, confía en el diseño de Dios. Jeff Reed enfatiza que el modelo apostólico es el más práctico para el éxito ministerial. De eso yo puedo dar fe. Casi por 27 años he sido pastor y nunca ha sido tan práctico ministrar y llevar adelante el ministerio pastoral como en este tiempo. Que no hay edificio, que no hay una sola reunión de domingo, que no estoy encargado del sermón principal de cada domingo. No, nunca ha sido más práctico como ahora. De que antes todos tenían que venir a un solo lugar para adorar al Señor y ahora en 7 barrios diferentes de la ciudad se reúne la iglesia para ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Y yo los visito. Cada domingo voy visitando con mi esposa diferentes congregaciones para compartir con ellos. Este es un modelo que prioriza no la tradición, no la costumbre, no la forma en que siempre se hicieron las cosas, sino la intimidad, la interrelación personal, la unidad, el amor y la responsabilidad mutua, que funciona mejor cuando los grupos son más pequeños, más reducidos, y no una multitud, como ya hablamos en el podcast anterior, uno se pierde entre la gente. Entonces no se trata de andar a ciegas, se trata de caminar por un camino que ya fue probado por Dios que funciona. Es el que vemos en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los apóstoles. Quinta aplicación, alinea la forma y la función. El objetivo es que tu iglesia no solo crea en el Nuevo Testamento, sino que también se parezca a una iglesia del Nuevo Testamento. Si crees en la comunión profunda entre creyentes, tu forma de reunión debería facilitar ese tipo de comunión. Y ya sabes que cantar juntos 1 hora con los ojos cerrados no implica comunión entre hermanos. Sexta aplicación, sé un modelo de transición. Como pastor, tu ejemplo es la mejor herramienta. Si tu congregación ve que vos estás convencido y que estás liderando con paciencia, humildad y con el propósito de ser fieles a Dios, ellos te van a seguir, aunque todavía no estén tan convencidos como vos. Pero van a ver esa convicción, ese ejemplo en tu vida. ¿Se entiende el punto? Esto es re importante para todos aquellos que quieren comenzar la transición de ser y hacer, de pasar de ser una iglesia convencional de domingo a ser una iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Aferrarnos a estas tradiciones apostólicas no es retroceder en el tiempo, es avanzar hacia la vitalidad, la intimidad y la pureza que el Espíritu Santo quiere para su iglesia. Y esa es la forma en que los creyentes van a poder obedecer todo lo que Él le mandó.
Hasta que la iglesia no tome la forma del Nuevo Testamento, no vamos a ver creyentes viviendo la vida en Cristo como se vivía en el tiempo del Nuevo Testamento. Porque la forma tiene que seguir a la función. Así que yo los animo a no conformarse con menos que lo que vemos en el Nuevo Testamento y a buscar ese odre adecuado del Nuevo Testamento para que el vino nuevo del Espíritu Santo pueda fluir en las congregaciones. Y con esto, gente, con este ánimo, con este ímpetu, con esta vehemencia de esta última parte, llegamos al final de esta serie. Gracias por haberme acompañado. Si Dios quiere, nos vemos en una próxima serie donde seguiremos explorando cómo transformar la iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Hasta la próxima.